Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino. Bien, vamos a abrir la Biblia rápidamente en el libro de Efesios, en el capítulo 3 y en el versículo 20. Efesios 3, 20 dice de esta manera, amados hermanos. Dice así, Efesios 3, 20. Y a aquel que es, ¿cómo dice ahí? Poderoso. Qué tremendo. Y a aquel que es poderoso para hacer algunas cosas, dice. Todas las cosas. Y aquí hay tres palabras que expresan cantidad. Dice la primera, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Dice que Dios, hermanos, es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que le pedimos. ¿Cuánto dicen amén? Amén. ¿Es poderoso o no es poderoso? Es todopoderoso realmente Dios, ¿no? Y a veces tal vez nuestra petición a veces se ha quedado corta porque Dios responde aún más allá de lo que le hemos pedido, ¿no? Alguien dijo de esta manera, ¿no? Dios puede darte 3 respuestas, hasta 4, dijo alguien, ¿no? Si le pides algo, Dios puede responderte y decirte sí, te lo doy. La siguiente respuesta, otra respuesta podría ser no te lo doy porque no te va a hacer bien si te doy eso. La tercera respuesta puede ser espera. Espera porque no es el tiempo todavía. Y esas 3 respuestas son, ¿no? Y alguien dijo en son de broma, ¿no? Dios puede decirte, ¿cómo vas a pedir eso? Debes estar bromeando, ¿no? Pero en general vamos a tomar esas 3 respuestas, sí, no o espera. Ahora, cuando Dios dice sí, hermanos, en algunas ocasiones, su respuesta realmente ha sido mucho más abundantemente de lo que se le había pedido. Vamos a ver 3 ejemplos nomás en la Biblia, y uno de los ejemplos donde Dios ha respondido mucho más abundantemente de lo que se le pidió es justamente la oración del rey Salomón, ¿no? Y vamos a remontarnos para eso a 2 Crónicas 1:7. ¿Qué libro hemos dicho, amados hermanos? 2 Crónicas 1:7. Dice en 2 Crónicas 1:7 de esta manera, ¿no? 2 Crónicas 1:7. Y aquella noche apareció, ¿quién le apareció, hermanos? Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Qué tremendo, ¿no? ¿Qué le pedirías tú si se te aparece Dios y le dice, pídeme lo que quieras? Y la petición de Salomón está en el versículo 10. Esto le dijo. Dios le dijo, pídeme lo que quieras. Podía pedir cualquier cosa Salomón, pero lo que le pidió está en el versículo 10. Dice, dame ahora, ¿qué cosa le pidió? Sabiduría. Sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Entonces, fíjate, Salomón, ¿qué le pidió a Dios? Sabiduría y ciencia. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Versículo 12. Fíjate, ¿qué es lo que le dice Dios? Aquí vas a ver que la respuesta de Dios fue mucho más abundantemente de lo que Salomón le pidió. El 12 dice, ustedes por favor ayúdenme, versículo 12, 2 y 3. Como nunca tuvieron los reyes
que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Dios, hermano, le respondió y le concedió lo que pidió: sabiduría y ciencia. Pero ahí no se quedó la respuesta de Dios. Dios le dio 3 cosas más aquí, según dice la Biblia. ¿Cuáles son? Riquezas, bienes y gloria. Como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. O sea, Dios, hermanos, realmente en su respuesta fue mucho más abundantemente de lo que Salomón le pidió. Fue más allá, ¿no? Ahora fíjate, Salomón esto le ha pedido con un corazón sincero, ¿no? Él estaba realmente era joven y tenía que gobernar un pueblo enorme, grande realmente, ¿no? Él no tenía experiencia en el gobierno y la misión era grande, muy, muy difícil. Y le pide a Salomón así con toda sinceridad: dame sabiduría para gobernar este pueblo. Y cuando Dios ve así un corazón sincero, hermanos, humilde, Dios responde. ¿Cuánto dicen amén? Y le dio mucho más abundantemente de lo que él le pidió. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Entonces, qué lindo, ¿verdad? Qué linda esa respuesta del Señor. Y sabiduría es algo que todos necesitamos también, hermanos, ¿no? Fíjate, por ejemplo, a los maridos nos da esta instrucción el Señor. 1 Pedro 3:7, ¿qué dice, amados hermanos? A ver, vamos a 1 Pedro. A los maridos nos da esta instrucción, ¿no? El Señor en 1 Pedro 3:7 dice: vosotros maridos, dice, está hablándonos a los que somos casados, no a los maridos, a los varones, nos dice: vosotros maridos igualmente vivid con ellas, con la esposa. ¿Cómo hay que vivir? Dice, hermanos, sabiamente. Entonces, como cabeza de familia, hermanos, nosotros los varones que somos casados, tenemos que vivir en el hogar, dice, sabiamente. ¿Y esa sabiduría quién nos puede dar? Dios, hermanos. Dios. Y tenemos que ser como Salomón, que le dijo: dame sabiduría, ¿no? Y eso es lo que tenemos que pedirle, y la Biblia también eso lo indica, ¿no? Lo indica. Es importante contar con la sabiduría de Dios para conducirnos en el hogar y en general, ¿no? Por ejemplo, los que ya son papás, de pronto ya tienen hijos que educar, ¿no? Y a veces es complicado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que pedir, ¿qué cosa? Sabiduría. En el lugar donde te desenvuelves, en tu trabajo, a veces hay situaciones complejas de resolver. Pero ahí podemos decirle: Señor, dame sabiduría para resolver estos problemas. Y en toda circunstancia de la vida, hermanos, muchas veces vamos a necesitar de la sabiduría de Dios para resolver diferentes situaciones. Y aquí en Santiago, vamos ahora al libro de Santiago, fíjate que la invitación, la instrucción del Señor, ¿no?, respecto a la sabiduría. Esto es importante, ¿no? Vamos al libro de Santiago, todos juntos, al capítulo 1. ¿A su nombre? Gloria a Dios, Dios mío. Amén, gracias, Señor. En Santiago, en 1:5, ¿qué dice? Ustedes me ayudan con la lectura, amados hermanos. 1:5 de Santiago. 2, 3. Y le será dada, dice. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, dicen. Esa es la recomendación, la instrucción del Señor, ¿eh?
el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. ¿En cuántas circunstancias de la vida, hermanos, necesitamos de la sabiduría de Dios? Salomón entendió esto y dijo, ¿cómo voy a gobernar este pueblo? Toda una nación, qué tremenda responsabilidad. ¿Cuántos presidentes, reyes, hermanos, han llevado a la ruina a sus naciones? A lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? Ha habido reyes que se han dedicado al vino, a la bebida, a los placeres de la carne, y no se han preocupado del reino. Pero Salomón le dijo, Señor, dame sabiduría. Y Dios le dijo, te doy sabiduría, pero no solamente te voy a dar eso, sino te voy a dar más cosas todavía. La sabiduría es algo que todos necesitamos, hermanos. Recuerda de este versículo, cuando estés en alguna situación no sepas cómo proceder. Recuerda Santiago 1:5 que te dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Señor, mis hijos han crecido, va a decir un hermano. ¿Cómo puedo instruirles? ¿Cómo puedo guiarles? A veces soy muy drástico, muy estricto, o a veces también abro mucho la mano y se crea el desorden. Pero ¿cómo puedo educarlos? Y aquí está la instrucción. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala. Pídala a Dios. ¿Y qué dice ahí? ¿Dios te va a negar la sabiduría? Dice. No. Él cual da a todos abundantemente te va a dar. Y sin reproche. ¿Cuánto dicen amén? Hay situaciones, yo sé que tú te has debido enfrentar a algunas situaciones complicadas. Complicadas. Y en ese momento, si le pides sabiduría a Dios, Dios te va a decir por dónde ir y vas a lograr solucionar esas situaciones difíciles. ¿Cuánto dicen amén? Bien, hermanos, amados, entonces en este ejemplo hemos visto al rey Salomón pidiendo sabiduría. Y como hemos dicho en Efesios 3:20, hemos visto que Dios le ha respondido y su respuesta ha sido mucho más abundantemente de lo que el rey Salomón había pedido. Hemos visto a un rey orando, ¿no? Un rey, todo un rey, Salomón, joven ahí, pidiendo a Dios, y Dios les respondió con un sí. Vamos a ver ahora un segundo ejemplo de oración. Esta vez ya no es un rey, esta vez es un criado, es el mayordomo del padre de la fe. ¿Cómo se llamaba el padre de la fe? Abraham. Abraham tenía un criado, un mayordomo, que dice que era el mayor, Eliezer, ¿no? El más viejito. Y Abraham ya estaba viejito también. Y Sarai, su esposa, ya había muerto. E Isaac está soltero, su hijo. Y le delega a este criado la misión de conseguir esposa. Hubiese sido relativamente fácil la misión si no hubiese habido algunas condiciones, ¿no? La primera condición es que la esposa no tenía que ser cananea. Y ahí ellos estaban viviendo entre cananeos, ahí rodeados de cananeos. Y la primera condición, no tiene que ser cananea, tienes que viajar donde están mis familiares, le dijo. Ahí tienes que ir. La segunda condición era que esta señorita tenía que ser de la parentela, de la familia de Abraham. Antes se casaban entre primos, tío, sobrina, en fin, había eso, ¿no? Y esa era la segunda característica. Entonces la misión que Eliezer, que el mayordomo de Abraham había recibido, no era simple. Porque tenía que viajar a un lugar que él no conocía,
entre tanta gente que habitaba ahí tenía que buscar a alguien de la familia de Abraham, una señorita. Y lo que más complicaba la situación, ¿sabes qué era? Que tenía que traer a esa señorita de esa tierra hasta donde vivía Isaac. ¿Qué joven se iba a animar a viajar con un desconocido para ir a casarse también con un desconocido? No se habían visto, no lo había visto nunca a Isaac, ¿no? Entonces la misión realmente era, como se dice, misión imposible, complicada. Para el ser humano, complicado. ¿Qué es lo que hace el criado de Abraham? Lo que tenemos que hacer cuando hay situaciones complicadas, hermano. Tenemos que afanarnos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué dice la Biblia? Por nada estéis, dice, afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones a Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Eso hizo el criado, hermanos. Vamos a ver esa historia, vamos a Génesis 24. Fíjate que el primer ejemplo que pusimos era de un rey, un monarca. Pero ahora lo vemos a un criado, un mayordomo, una persona común. Y vas a ver que de la misma manera que Dios atiende a un rey, atiende también a un criado. Dios no hace acepción de personas. ¿Cuánto dicen amén? ¿Amén? Entonces vamos a irnos a Génesis, al libro de Génesis, al capítulo 24. En Génesis 24 vamos a recordar las instrucciones que los requisitos que tenía que tener esta muchacha. La misión era muy difícil, muy complicada. En el 24:2 dice: y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo. Era una forma de hacer un juramento. Y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer, ¿de dónde? De las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito. Versículo 4, léanlo ustedes, 2 y 3. Si no, irás. Entonces tenía que ir a su tierra donde vivía Abraham y de su parentela tomar mujer para su hijo Isaac. Ponte en el lugar de Eliezer, a ver, el criado. Que te encarguen algo así, es complicado, ¿no? Por ahí encontraba realmente la muchacha de esas características, pero le decía ahora: ven, vamos de viaje y te vas a casar con alguien. Por ahí la muchacha no quería venir. Era realmente una situación muy difícil, muy complicada. ¿Qué es lo que hace aquí el mayordomo, no? Hace su oración. Génesis 24:10. Vamos ahí a leer de manera resumida qué ocurrió. En 24:10 dice: y el criado tomó, ¿cuántos camellos, hermanos? 10 camellos de los camellos de su señor, y se fue tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino hacia el viaje. Esos viajes eran larguísimos, ¿no? No había lo que ahora hay avión, ¿no? Tenían que ser a camello, así. Y llega a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, el hermano de Abraham, ¿no? Dice: hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, la hora en que salen las dos doncellas por agua. Entonces se para ahí en el lugar donde había agua, en el pozo, y espera que las señoritas salgan. Pero ¿cómo encontrar a alguien, hermanos amados, de las características que pedía Abraham? Más todavía, ¿cómo lograr convencerle a ella? Decirle: ven, te vas a casar con alguien que no conoces, que nunca has visto. Más complicado, ¿no? ¿Y qué es lo que hace el criado? Dice en el 12, y esto es importante, la oración del criado de Abraham.
Y dijo, oh Jehová, dice, ¿no? Recurre a Dios, hermanos, porque no había más. Dijo Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí, yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Era una ciudad, ¿cuántas muchachas iban a venir? Y ahora le dice aquí algo al criado, ¿no? Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba. Y le respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. La petición del criado era, ayúdame a encontrar a la que has destinado, ¿no? Para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. El criado ora así. Y ahí está en el pozo, y de pronto aparece la primera muchacha. Y fíjate cómo Dios responde a esta petición. El 15 dice, y aconteció que antes que él acabase de hablar, ni siquiera había terminado de orar, hermanos, y aparece una muchacha. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, es el 15, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de quién? Era de la parentela de Abraham, entonces Rebeca. Dice, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Sale la muchacha, y el criado está esperando ahí. Llena su cántaro de agua y se está yendo la muchacha, ¿no? Se va, ¿y qué hace el criado? Entonces el criado corrió, dice, hacia ella y dijo, te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ahora ahí Rebeca hubiese dicho, no, estoy apurada, señor, no lo conozco a usted, ¿no? No se hubiese cumplido lo que el criado le había dicho a Dios. Pero ¿qué ocurrió? El criado le pidió dos señales, ¿no? Tiene que darme agua a mí y tiene que dar agua también a ¿quiénes? A sus camellos. Esa era la señal que pidió el criado. Entonces el 18 dice, ella respondió, bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Si ahí sí iba esta muchacha, no se cumplía, esta muchacha no calificaba, porque el criado le había dicho a Dios, tiene que darme de beber a mí y también a mis camellos. ¿Qué pasó ahí? Entonces, le da de beber al criado, y el 19 dice, y cuando acabó de darle de beber, dijo, también para tus camellos sacaré hasta que acaben de beber. Ahí se cumplió, hermanos, lo que el criado le había dicho, las señales que le había pedido a Dios, ¿no? Que me dé de beber agua a mí, pero también que dé a mis camellos. Y el criado, vas al versículo 21 y dice, vamos al 21 y dice, y el hombre estaba maravillado de ella, callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo y 2 brazaletes que pesaban 10. Y dijo, ¿de quién eres, hija? Le preguntan. Te ruego que me digas, ¿hay en casa de tu padre el lugar donde posemos? Hasta ahí el criado no sabía que Rebeca era familiar de Abraham, que era uno de los requisitos, ¿no?, para conseguir esposa para su hijo. Y el 24 le dice, y ella respondió, soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. Nacor era hermano de Abraham. Y añadió también, hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. O sea, ahí el criado, hermanos, lo único que le queda, se queda asombrado, ¿no? Dios le había respondido tal cual le había pedido y todavía va a ser mucho más de lo que él había pedido. Vamos a ver más adelante. ¿Qué es lo que es el criado, hermanos? El versículo 26.
Es algo que nosotros también tenemos que hacer siempre que recibamos una respuesta a nuestras oraciones, ¿no? Leámoslo todos el versículo 26, 2 y 3. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová. Se postró. ¿Alguna vez te has arrodillado cuando has recibido una respuesta de Dios? ¿Sabes que a veces ocurre que nos entusiasma tanto la respuesta de Dios que ni siquiera le decimos gracias a veces? Eso les pasó a los leprosos, ¿se acuerdan? Cuando el Señor, a los 10 leprosos, a los 9 de ellos les pasó eso, ¿no? Habían recibido sanidad y se olvidaron de todo. Solo uno dice que fue donde Jesús y le dijo, gracias Señor, le dijo, me has sanado. Entonces aquí este hombre, el criado, dice que se postra, se inclinó y adoró a Jehová. Hasta ahí a Dios le había respondido, hermanos. Pero Dios dice que hace las cosas mucho más abundantemente. Aún todavía el criado no le había dicho a Rebeca, ¿quieres ir a casarte con Isaac? En aquellos tiempos no había la foto, ¿no? Esta es la foto de mi amo, mira. No había eso, ¿no? O no había las ventajas tecnológicas que ahora hay, ¿no? Rebeca podía haber dicho, por favor, que me mande su selfie, ¿no? No había eso, hermanos. Realmente en Rebeca se cumple lo que es la relación de la iglesia y Cristo. Rebeca se casó con Isaac sin haberle visto. La iglesia se va a casar con Cristo, a quien nunca le hemos visto. Pero le amamos, dice Pedro, ¿verdad? A quien amáis, dice, sin haberle visto, dice. ¿Cuántos dicen amén? Entonces hasta ahí el criado está feliz, pero aún no tiene el sí de la muchacha, no sabe si ella realmente va a querer viajar con él, porque tenía que ser un viaje. ¿Te imaginas? Era un desconocido. Situémonos en este escenario. Era un desconocido para Rebeca, este criado. Sin embargo, el criado había orado. Le había dicho, Señor, ayúdame a encontrar la que tú has destinado para Isaac. Y hasta ahí, las puertas, como se dice, se estaban abriendo, ¿no? Y hasta ahí ya realmente tenían muchas de las respuestas del Señor. Ahora, vemos que en todo esto Dios también va más allá de lo que le había pedido. Solamente, fíjate que cuando Abraham le da la instrucción al criado, como hemos leído, solo le da 2 requisitos, ¿no? Le dice que tienes que viajar a ese lugar y luego tienes que traer y tiene que ser de mi familia, le dice, de mi parentela. No le da más detalle. No le dice, tiene que ser bonita, ¿no? La muchacha, no le dice eso. El criado cuando ora también no le dice, Señor, que sea una de las chicas más hermosas de aquí de la ciudad. No le dice eso, ¿no? En su oración. Pero sabes, como Dios siempre va mucho más abundantemente de lo que hace las cosas, en sus respuestas mucho más abundantemente. Fíjate cómo era Rebeca en el versículo 16. 24-16, ustedes, solo las 2 primeras líneas. La primera línea, a ver, ¿qué dice? 2, 3. Y la doncella era de aspecto muy hermoso. Muy hermoso. Era una muchacha, dice de aspecto, no solamente dice de aspecto hermoso, ¿no? Eso es importante cuando leemos, tomar cada palabra del versículo. Era de aspecto muy hermoso. Entonces, esto no era parte de la oración ni de Abraham, ni de Isaac, ¿no? Ni del criado. Pero Dios les dio a una muchacha de aspecto muy hermoso. ¿Y qué tal si hubiese encontrado a una muchacha como a la samaritana? Jesús encontró a la samaritana, ¿no se acuerdan ustedes de ese encuentro? ¿Cómo era la samaritana? ¿Era una virgen? No.
¿Qué le dijo el Señor? 5 maridos has tenido, le dijo, ¿no? Y el que ahora tienes no es tu marido. ¿Qué te has criado a encontrar una chica con ese currículum? Bien complicado, ¿no? Pero Dios hace las cosas mucho más abundantemente de lo que le pedimos. Y aquí no solamente le presentó una muchacha de aspecto muy hermoso, sino además que era virgen, ahí dice, a la que varón no había conocido. Esa fue la respuesta de Dios. Y ahora viene el punto más crítico, ¿no? El criado es llevado Rebeca lo lleva al criado a su casa, les presenta a su familia, y ahí realmente el criado constata que realmente es la parentela de Abraham. Pero ahora viene el punto más difícil, ¿no? ¿Querrá la mujer, la señorita, viajar y casarse con un hombre a quien no conoce, a quien no ha visto? Y ahí el criado expone, ¿no? Se presenta, yo soy criado de Abraham, le dice, ¿no? Abraham es un hombre riquísimo, tiene un hijo que se llama Isaac y me ha mandado con esta misión, les cuenta, ¿no? He venido a buscar esposa para Isaac, les dice. Y yo le he orado a Dios esto, así les cuenta todo el criado a la familia de Rebeca. Y el criado tiene que hacer la pregunta, ¿no? La pregunta que es muy importante. Y vamos a los siguientes versículos más adelante, por favor. Vamos al versículo 57. Después de que les cuenta todo, él les dice que quisiera llevarla a Rebeca para que sea la esposa del hijo de mi amo, le dice, ¿no? El criado se lanzó, dijo todo lo que la misión a la que le habían encomendado. El 57 dice, ellos respondieron, el papá y los hermanos, los familiares de Rebeca, ellos respondieron entonces, llamemos a la doncella. ¿Y qué dice? Preguntémosle. Llamémosle a Rebeca, preguntémosle si quiere viajar contigo y casarse con el hijo de Abraham. Preguntémosle, llamémosle. Y le llaman a Rebeca. Y el 58 dice, y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Le dijeron. Y aquí viene la respuesta de Dios, ¿no? Y le respondió, ¿qué es lo que dijo Rebeca? Sí, iré. Esa era la respuesta de Dios a la oración del criado. Encontró realmente a la que iba a ser la esposa de Isaac. Esa fue la respuesta a la oración del criado. Entonces, la toma Rebeca sus doncellas, y parte el viaje de retorno. Como les digo, este viaje es una analogía de lo que va a ser el arrebatamiento, porque dice que Isaac no estaba en su casa, salió al campo, dice. Y en el campo es donde se encuentran Rebeca e Isaac. Y es lo que va a ocurrir con la iglesia. Cuando sea arrebatada, el Señor en el arrebatamiento no va a pisar tierra, va a descender hasta cierto lugar y la iglesia va a subir. Y nos encontraremos con el Señor en el aire, dice. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Y vamos a casarnos con aquel que nunca hemos visto. Y eso le ocurrió a Rebeca. No lo conocía Isaac. Ahí se vieron. E Isaac la amó, dice. Y se consoló de la muerte de su mamá, de Sara, perdón. Entonces, aquí, como les digo, vemos que Dios les respondió a la oración del criado. Misión difícil tuvo el criado. Cuando llegó, seguramente dijo, mi señor Abraham, misión cumplida, aquí está. Y Abraham seguro dijo, es de mi tierra, sí es de tu tierra. Es de mi parentela, es de tu parentela. Y cuando la vieron a Rebeca, vieron la respuesta de Dios, hermanos. Una muchacha de muy hermoso parecer, virgen a la que varón no había tocado, y que estaba dispuesta a casarse con alguien que ni siquiera había conocido ni visto antes. Así
Así Dios respondió, hermanos. ¿Cuánto dicen amén? Mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y a eso lo escribe el apóstol Pablo en Efesios, ¿no? Pero a lo largo de la historia vemos esas respuestas de Dios, ¿no? Cómo Dios va más allá de lo que le habían pedido. Y un tercer y último ejemplo vamos a ver en nuestra meditación de la palabra, y para eso les invito a ir al libro de Nehemías, por favor. Nehemías. Está después del libro de, ¿alguien me dice? ¿Después de qué libro está Nehemías? Esdras, después de Esdras. ¿Y antes de qué libro está Nehemías? Esther. Aquí vamos a ver la oración de Nehemías. Viendo estas respuestas de Dios, hermanos, da ganas de pedirle al Señor, no, Señor, dame esto así. No, Salomón dijo, dame sabiduría, Señor. Y Dios le dio, hermanos. Y más que eso le dio todavía. Aquí el que le dice, Señor, ayúdame a encontrar a la esposa para mí, el hijo de mi amo. De tantas señoritas que iban a aparecer. Y la primera que salió era, hermano. Bien, aquí Nehemías ahora va a hacer una oración. Como antecedente, vamos a ver de que Nehemías no es un judío, pero que no está en Israel, lo llevaron cautivo, ¿ya? Y está en otra tierra, en otra ciudad, Nehemías, lejos de Israel. Porque ustedes saben que por la desobediencia de Israel, Dios permitió que los trasladasen como prisioneros. El reino del norte fue llevado por los asirios, y el reino del sur, donde estaba Jerusalén, Judá, ¿no?, fue llevado cautivo por los babilonios, ¿ya? Y en ese grupo estaba Nehemías. Nehemías se entera de algo, ¿no? Él está lejos de Israel, lejos de Jerusalén, en otro país está. Y cuando vienen de Israel algunas personas, él les pregunta, ¿cómo está Jerusalén?, les dice. ¿Cómo están los judíos que han quedado allá? Esta era la pregunta de Nehemías. ¿Y qué le dijeron? El versículo 3, a ver, ustedes por favor, Nehemías 1, 3, 2 y 3. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. ¿Y el muro de Jerusalén cómo estaba? ¿Y las puertas? Quemadas a fuego. Qué cuadro tan tremendo le contaron a Nehemías, ¿no? Los judíos ahí están en afrenta, avergonzados. Jerusalén, ¿cómo está? Los muros están derribados. Antes Jerusalén estaba rodeado, ¿no?, de una gran muralla, pero cuando le invadieron, derribaron esos muros. ¿Y qué habían hecho con las puertas de la ciudad? ¿Cómo estaban las puertas de la ciudad? Quemadas. Nehemías siente ese dolor, esa tristeza por Jerusalén, pero él está lejos, en otra nación, a muchos kilómetros de Jerusalén, pero él tiene el deseo de ir a Jerusalén y ¿sabes qué, hermanos? Reedificar esos muros. Quiere nuevamente poner las puertas en la ciudad. Pero era complicado. ¿Por qué era complicado? Porque él era el copero del rey, alguien que le servía el vino, era un hombre de confianza del rey. Ustedes saben que a lo largo de la historia han envenenado a muchos reyes, ¿no? Entonces los coperos tenían esa tarea delicada de cuidar de que la comida, el vino, no estén envenenados. Y el rey tenía plena confianza. Ahora, Nehemías, para viajar hasta Jerusalén, tenía que perderse tranquilamente varias semanas. ¿Cómo decirle al rey? ¿Cómo obtener el permiso del rey? Alguna vez los que trabajamos en empresas, has pedido vacación por 15 días, a veces es complicado sacar. Peor si le dices, quiero salir de vacación un mes, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo ahorita en mi trabajo les cuento, ¿no?
Tengo más de 40 días de vacaciones pendientes por salir. Pero a veces es complicado salir, porque hay situaciones en las que necesitan de mí, y a veces me llaman ahí, mismo que estoy de vacaciones, me llaman y me dicen, hay este problema y tengo que resolver. Para Nehemías era algo complicadísimo. Decir al rey, quiero viajar a Jerusalén por un mes. Muy complicado. Lo segundo, no tenía que edificar una casita, hermanos. ¿Qué tenía que edificar? ¿Los muros de quién? ¿De una casita? De una ciudad. ¿La obra era grande o pequeña? Grande en extremo. ¿Qué hacer? ¿Qué hacemos en esas situaciones, hermanos? ¿Entrar en afán? No. ¿Qué hay que hacer? Orar. Versículo 11. Nehemías le dice, te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora, ¿qué cosa le pide? Buen éxito. Eso le pide. Buen éxito a tu siervo. Primera petición. Yo quiero ir a reedificar los muros y dame éxito en esa misión. A lo segundo, ¿qué le dice? Dale gracia delante de aquel varón. ¿Cómo le pido al rey permiso por varios días? Le dice, Señor, dame gracia. Ayúdame a encontrar el favor del rey. Porque yo servía, ¿qué cosa dice ahí Nehemías? De copero al rey. Entonces, era complicada la situación, pero ora Nehemías, le dice, dame buen éxito. Quiero ir a edificar los muros, dame buen éxito. Y lo segundo, dame gracia con el rey, le dice. Era difícil que el rey le deje ir. Por un día tal vez le iba a dar un permiso, por dos, por una semana, pero tenía que viajar hasta Jerusalén, ahí edificar y volver. ¿Cuánto tiempo le iba a tomar eso? No era pues la tarea para una semana, era para varias semanas. ¿Sí? Y dice que un día entra a servir la copa y entra Nehemías triste, ¿no? Triste, y el rey le mira, ¿por qué estás triste?, le dice. Y ahí vino la respuesta de Dios de inmediato, hermanos, ¿no? Y le dice, en el capítulo 2, versículo 3, ¿por qué estás triste?, le dice, ¿no? ¿Qué ha pasado contigo?, le dice el rey. Y dije al rey, el versículo 2:3, dije al rey, para siempre vive el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides?, le dijo el rey. ¿Qué necesitas, Nehemías? ¿Qué cosa pides?, le dice el rey. ¿Y qué hace inmediatamente Nehemías? Dice, ¿qué dice ahí el versículo? Entonces oré al Dios. En su corazón oró, ¿no? Seguramente le volvió a decir, Señor, dame gracia con el rey. Pero a ese ratito oró, ¿no? ¿Alguna vez te ha pasado eso? Estás en alguna situación y en tu corazón dices, Señor, ayúdame, dices, ¿no? Dentro de ti. Estás hablando a veces y en tu corazón estás diciendo, Señor, ayúdame, ¿no? Y Dios responde, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Ahí oró Nehemías en su corazón y se lanza y le dice al rey la petición. El 5, y dije al rey, si le place al rey y tu siervo hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, le dice, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré, le dice. Así, más claro, no podía ser. Se lanza Nehemías y le dice. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás?, le dice. Las preguntas que siempre vienen, ¿no? ¿Qué tiempo no vas a estar aquí? Y dice, y le dice, ¿no? Aquí no dice el dato, pero le dice el tiempo, y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Entonces, aquí oración contestada. El rey le dijo, anda. Pero ahora venía la segunda parte de la petición, ¿no? Era reedificar los muros. La historia es larga y todo el libro de Nehemías cuenta las situaciones que pasó Nehemías para reedificar este muro, pero concluyó la labor que se había propuesto, ¿no?
En Nehemías capítulo 6, fíjate, vamos a ir directamente a los versículos pertinentes. En 6:15 de Nehemías, dice esto, 6:15, fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul. ¿En cuántos días fue terminado? En 52 días. Todo ese tiempo estuvo ausente de la presencia del rey, pero logró terminar, hermanos, los muros. Y no solo eso, en 7:1, ¿qué dice? Vamos al 7:1. Dice el 7:1, luego que el muro fue edificado y colocadas, ¿qué cosa? Las puertas, ¿no? A veces una casa se edifica, pero no tiene puertas, ¿no? Ni ventanas. Bueno, Jerusalén cuando edificaron los muros estaba con muros, pero después le pusieron las puertas. Eran unas puertas enormes, ¿no? Actualmente quedan algunas puertas en Jerusalén, eran puertas grandes por donde entraban caballos, carros con jinetes, en fin. Pero en el 7:1 dice que la respuesta de Dios vino y Nehemías pudo concluir el muro y colocar las puertas. Pero la respuesta fue mucho más allá del Señor, hermano, para Nehemías. Mucho más allá de lo que Nehemías pidió. Porque el mismo rey, hermanos, y esto nunca lo pidió Nehemías, ¿no? En 5:14, esto nunca pidió Nehemías, pero Dios hizo que fuese así. En 5:14, ¿qué es lo que vemos ahí? Ustedes me dirán en 5:14, en 5:14, ustedes me van a leer este versículo, por favor. 5:14, 2 y 3. También. Hasta ahí nomás. El rey había mandado, ¿qué cosa dice? Que Nehemías fuese el gobernador en la tierra de Judá. Eso Nehemías no le había pedido a Dios. Pero Dios lo puso como gobernador en la tierra de Judá. Algo que también Nehemías no le pidió a Dios fue que algo que ocurrió en 8:3, fíjate, esto no le pidió Nehemías a Dios, en 8:3. Vamos a 8:3, ¿qué dice? Juntos leamos este versículo, 8:3, todos por favor ayúdenme, 8:3, 2 y 3. Y leyó en el libro de la ley, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Nehemías, hermano, pudo instruir en la ley de Dios a la nación de Israel, a los que habían quedado. Eso tampoco le había pedido a Dios, pero Dios le permitió eso, instruir al pueblo. Instruir. Después también Nehemías organizó la alabanza, el servicio en la casa de Dios. Eso no le pidió Dios, pero Dios le concedió eso. ¿Dónde está esto? Vamos a ver en los últimos capítulos, el último capítulo casi de Nehemías 13, versículo 11. Entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse, ¿en dónde dice? En sus puestos. Ordenó el servicio en la casa de Dios. Cada quien en su lugar, ¿no? Y si leemos el detalle vamos a encontrar muchas cosas más que hizo. En aquel tiempo, por ejemplo, se celebró después de muchísimos años una fiesta que Dios había mandado que Israel celebre. Es la fiesta de los tabernáculos. Sukkot. Esta fiesta conmemoraba el tiempo de los 40 años que vivieron en tiendas mientras peregrinaban por el desierto los israelitas. Entonces dice que se hicieron tiendas así de hojas, de árboles, y habitaron así en la fiesta de los tabernáculos. Se celebró esta fiesta también en tiempo de Nehemías. Y varias cosas que hizo Nehemías a favor de la nación de Israel, ¿no? Parecía difícil, hermanos, que siendo copero del rey, él pudiese hacer un viaje tan grande y realmente reedificar aquella ciudad que un tiempo era
tan bonita, tan hermosa, pero que estaba derribada, sus puertas quemadas, y Nehemías pudo lograr levantar esas murallas con la ayuda de los judíos que habitaban ahí. Pudo poner las puertas, ¿no? Y nuevamente la ciudad ya estaba amurallada, ya estaba con puertas, estaba bonita como siempre ha sido Jerusalén. Pero Dios no solo le concedió eso, le puso como gobernador, le permitió hacer fiestas religiosas en conmemoración a Dios, como la fiesta de los tabernáculos, le permitió instruir al pueblo de Dios en la palabra de Dios. Entonces, hermanos, Dios también respondió a Nehemías mucho más abundantemente de lo que él le había pedido. ¿Cuántos dicen amén? Y fíjate, Nehemías también oró con un corazón sincero, igual que Salomón a un inicio le pidió con sinceridad: Señor, es una nación grande, ¿cómo voy a gobernar? Dijo Salomón. Dame sabiduría, Señor, le dijo. El criado de Abraham, cuando le dijeron: trae esposa para mi hijo, pero no de aquí, tienes que viajar, tienes que ser de mi familia. El criado oró, dijo: Dios mío, ayúdame a encontrar la que tú has destinado para Isaac. Y Dios le respondió. Nehemías pidió: Señor, Jerusalén está derribada, las puertas quemadas, Señor, toca el corazón del rey, que me deje viajar. Y Dios le concedió el deseo, hermanos. Todo un rey ahí que a su copero nada más, y nada menos le dio permiso para viajar. Dios hace las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. Ahora, esto también hay que sopesarlo, porque la Biblia dice: la suma de tu palabra es la verdad, ¿no? En las respuestas a nuestras oraciones, amados hermanos, siempre va a estar presente también la soberanía de Dios. A veces hay en que Dios nos va a decir no. O nos va a decir como a Pablo, ¿no? Pablo le dijo: Señor, quítame el aguijón de mi carne, le dijo, ¿no? Y nuevamente: Señor, quítame el aguijón de mi carne. ¿Cuántas veces le pidió? ¿Qué le dijo Dios? ¿Te quito el aguijón?, le dijo. Bástate mi gracia, le dijo. Entonces, Dios tiene el poder para hacer las cosas mucho más abundantemente, hermanos. Pero también tenemos que ver que nosotros que estamos en esta tierra, en la carne, y que Dios está en los cielos y que dependemos de su soberanía. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Y a veces Dios hace las cosas también no a nuestro modo, sino a su modo. Y para terminar, quiero contarles este testimonio que lo cuenta el hermano Julio César Ruibal. Allá en el año 1973, aquí empezó un avivamiento tremendo, lo contó nuestro pastor Walter. También el pastor Miguel hablaba de ese avivamiento. Dice que tenían reuniones antes de que empiecen, ¿no?, a manifestarse, esas reuniones grandes en el estadio. Dice que se reunían en casas, ¿no? Y había profecías, dice, que salían y decían que le decían al hermano Julio César que iba a llenar estadios, que iba a reunirse y hacer iba a hacer reuniones en el estadio Hernando Siles, ¿no? Y sabes, cuando él oyó esa profecía, el hermano Julio César, él cuenta esto, ¿no? De inmediato pensó y dijo: ay, pero el estadio es muy caro, dijo, ¿no? Necesito mucho dinero para alquilar. Ah, ya sé, dijo. Voy a viajar a Estados Unidos y voy a recoger ofrendas. Y con eso vamos a pagar el estadio, dijo. A veces así nuestra mente, ¿no? Queremos hacerlo a nuestro modo. Pero a veces Dios te dice: sí, te voy a dar la petición, pero va a ser a mi modo, nos dice. Y fue así, ¿no? El hermano Julio viajó, dice, a Estados Unidos, no logró recaudar fondos. Cuando llegó de vuelta a Bolivia, llegó sin los fondos esperados. Más todavía, creo que tuvo problemas para pagar su propio pasaje. Pero Dios lo iba a hacer a su modo. No al modo de él, ¿no? ¿Qué ocurrió? Que pasó el tiempo y ahí estaba en él esa convicción de que iba a predicar en estadios, y de pronto dice que le invitan a orar en el Hospital Obrero, cuenta él, por uno de los funcionarios de gobierno del presidente de aquel tiempo.
que al ir, creo, a Urmiri se había accidentado en su vehículo y había quedado paralítico de los pies. Los médicos le habían desahuciado, le habían dicho que no iba a poder caminar. Y un hermano le dice, vamos a orar por esta persona. Y el hermano Julio va, dice, y llegan al hospital obrero y empiezan a orar, dice, por este funcionario de gobierno. Los médicos le habían dicho, usted nunca va a poder caminar. Y dice que mientras oraba, esta persona, creo que uno de los parientes le dijo, estás moviendo tu pie, le dijo, ¿no? Y Dios le sanó a este funcionario de gobierno, hermanos. Y empezó, dice, a mover los pies y vinieron los médicos. Era un tremendo alboroto, dice, en el hospital. Pero Dios le sanó. Tiempo después, el presidente de Bolivia le invitó a Julio César a su casa. Y Julio cuenta esto, ¿no? Dice que él oró por el presidente, por su esposa, y de rodillas, dice, se entregó al Señor. Él cuenta eso. Y, dice, le dijo, no, joven, ¿qué quiere que haga por usted? Le dijo, ¿no? Y Julio le dice, por mí nada, le dice, pero por Bolivia sí. Quisiera que me dé el estadio para poder predicar, le dijo. Y dice que de inmediato el presidente ordenó que no solamente el estadio, sino la televisión, no solamente eso, sino también le dieron vehículo para movilizarse, y de esa manera el hermano Julio llegó a predicar al estadio, el estadio Hernando Siles, sin pagar un solo peso. ¿Cuántos dicen amén? Dios respondió, pero lo hizo a su manera. Dios es soberano, hermanos. Dios puede hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Pidamos al Señor y en su soberanía Dios va a responder según su voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ponernos de pie. Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino.